Hola a todos, sean bienvenidos a la sesión número 1 titulada Nos informamos de los alimentos que produce nuestra comunidad, dirigida al área de matemática a estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. Mi nombre es Gonzalo Quispeales, como ya saben, y empecemos con las siguientes indicaciones. Nuestra primera indicación es prestar mucha atención y la siguiente es tomar apuntes constantes, ¿de acuerdo? Muy bien, empecemos con la presentación de nuestra problemática titulada Cosecha de alimentos, que nos dice lo siguiente. Los habitantes de la comunidad de Conaicasa se dedican a la cosecha de producción de papa, haba, trigo, cebada, oca, mayua, etc. Estos alimentos son una gran fuente de proteínas y vitaminas. Por esa causa, desde la época de los incas, lo consumían en grandes proporciones. Carlos, estudiante de la institución educativa Javier de Daut, le explica a su mamá que han obtenido 2 y 3 cuartos de saco de papa, 4,21 sacos en total de haba, cebada y trigo, mientras que de oca y mayua se obtuvieron 20 doceavos sacos en total. Pregunta: ¿cuáles son los alimentos que más se cosechan en la comunidad? ¿Cuántos sacos se obtuvieron en total? ¿Y cuál sería la diferencia si se le agrega 4 décimos sacos en total de haba, cebada y trigo? ¿De qué forma podemos expresarlo esta situación problemática? Muy bien. Pasamos al video de nuestra motivación. Prestar mucha atención. Hola, vamos a ver la clasificación de los números reales. Primero que nada vamos a definir los números reales. Son todos aquellos números que se pueden representar en la recta numérica. Entonces sabemos que la recta numérica va desde menos infinito hasta infinito. Entonces podemos tener el menos 5 aquí, el menos 1 aquí, también tenemos el 1/3 aquí, tenemos pi por acá, pi cuánto vale 3.14159 y sus decimales siguen así continuamente. Entonces todos estos números que se pueden representar en la recta numérica pertenecen a los números reales. Su primera división es en racionales e irracionales. Los racionales son todos aquellos números que se pueden representar como la fracción de dos números. Entonces, bueno, tenemos los enteros y los fraccionarios. Y van a decir, ¿los enteros se pueden representar como una fracción? Sí. 4 sobre 1, ¿a cuánto es igual? A 4. 4 es un entero y se puede representar como una fracción de dos números enteros. Entonces, por eso los enteros entran dentro de racionales. Los enteros, a su vez, se dividen en naturales, en cero, y en enteros negativos. Los naturales son los enteros positivos, que bueno, un ejemplo es 5, 7, y bueno, todos los enteros. El cero lo conocemos bien, y los enteros negativos, ¿no? Pueden ser 1000 y todos los enteros negativos. Se representan con una z los enteros, los naturales con esta n, los racionales con esta q. ¿Vientos? Y dentro de los racionales también tenemos los fraccionarios, donde tenemos fracciones propias y fracciones impropias. Las propias, bueno, son las que el numerador es más pequeño que el denominador, y las impropias, el numerador es más chico que el denominador. Perfecto. Entonces esos son los racionales. Y por otra parte tenemos los irracionales, que bueno, al contrario de los racionales, no se pueden escribir como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, tenemos el número pi, que es 3.14159 y sus decimales siguen. También tenemos raíz de 2, raíz de 3, tenemos el número e y entre muchos otros. Estos son los irracionales. Otra característica de los irracionales es que son un número decimal y que ese decimal es infinito, o sea, nunca termina. Y además que no es periódico. ¿Qué es periódico? Por ejemplo, 10 sobre 3 es igual a 3.3333 y se repite. Eso quiere decir que es periódico y se le pone una rayita encima. Entonces, bueno, este es periódico y este entra dentro de los fraccionarios. Sin embargo, por ejemplo, pi, que es 3.1415
9 y sus decimales siguen sin tener una secuencia, entra dentro de los irracionales. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo podemos expresar los irracionales? Tenemos los reales y a los reales les quitamos los racionales, entonces solo nos va a quedar los irracionales. Entonces una forma de expresar los irracionales es con el símbolo de los reales menos el símbolo de los racionales, y así expresaríamos los números irracionales. Eso es todo, espero haya quedado claro. Un saludo. Muy bien, pasamos a los saberes previos, donde la primera pregunta es lo siguiente. ¿Qué son los números racionales? Bueno, según el video que hemos visto, los números racionales son aquellos números que se pueden representar mediante una fracción, ¿no? O es el cociente de dos números enteros. ¿Y cómo realizamos la adición y sustracción con números racionales? Bueno, para realizar la suma o la resta con números racionales en forma de fracción, tenemos que tener en cuenta que los denominadores deben ser iguales, o en todo caso utilizar la suma y resta, ¿no?, con denominadores diferentes, ¿no?, o fracciones heterogéneas. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la importancia de los números racionales? Bueno, la importancia de estos números son que nosotros en nuestra vida diaria podemos observar estos números y lo hacemos uso en varias partes del campo, ¿no? El propósito de nuestra sesión es nos informamos de los alimentos que produce nuestra comunidad. Muy bien, empecemos con los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Como ya les había explicado, los números racionales son aquellos números que se pueden representar de dos maneras, ¿no? En forma de decimal o en forma de fracción. En forma decimal tenemos, ¿no?, por ejemplo, un A, B, C, D, ¿no? Y así se puede ir algunos números más, ¿no? Mientras que en fracción tenemos solamente sería en A sobre B, nada más, ¿no? El cociente en la parte fraccionaria. Muy bien, prosigamos. Una expresión decimal, como ya se había expresado, se representa de esa manera, ¿no? Un A, B, C, ¿no? Y puntos suspensivos, ¿no? Que puede decir, esta parte puede ser periódico puro o periódico mixto, ¿no? Donde la A va a representar la parte entera y el B, C, D va a representar la parte decimal, ¿no?, y los puntos suspensivos. Mientras que por otro lado, la parte fraccionaria es el cociente de los dos números enteros, ¿no?, y se representa mediante una división. En este caso tenemos A sobre B. Un A sobre B, ¿no? Donde A se le va a llamar numerador y la B se le va a llamar el denominador. Otro caso es que la B tiene que ser diferente de 0. O sea, cualquier denominador tiene que ser diferente de 0. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces prosigamos. Asimismo, la expresión fraccionaria puede representar lo mismo, no un número, ¿no? Entonces a ese se le va a llamar lo que son fracciones equivalentes. Y se obtiene mediante amplificando o simplificando. Amplificando cuando multiplicamos, ¿no?, tanto el numerador como el denominador por una constante. Y simplificando cuando dividimos al numerador del denominador también por la misma constante. ¿De acuerdo? Entonces, la expresión fraccionaria asimismo también se clasifica, ¿no? Y se van a clasificar en dos, en fracciones propias y en fracciones impropias, ¿no? Como ya les había visto, ¿no? Las fracciones propias son aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. Cuando el numerador es menor que el denominador. En este caso acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Fue una fracción impropia, ¿no? Tenemos 3/4. Sabemos que el 3 es menor que el 4, por lo tanto se le llama una fracción propia. Y por otro lado, a las fracciones impropias son aquellas fracciones donde el numerador es mayor que el denominador. En este caso tenemos el 5/4, ¿no? Podemos ver que el 5 es mayor que el 4, por lo tanto es una fracción impropia. A su vez, las fracciones impropias se pueden expresar mediante números mixtos. ¿Y qué es un número mixto? Un número mixto es cuando está representada de esta manera, ¿no? Va a tener una parte entera y una parte fraccionaria. En este caso, el A va a representar a la parte entera, mientras que el B sobre C o el B entre C representa la parte fraccionaria. Un claro ejemplo lo vemos en esta parte de acá, en la parte superior. ¿De acuerdo?
Muy bien. Prosigamos entonces. Adición y sustracción de números racionales, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Antes de realizar cualquiera de estas dos operaciones, debemos hallar el común denominador, o como se le conoce, ¿no? El mínimo común múltiplo, pero de los denominadores, ¿no? Un claro ejemplo lo tenemos acá, ¿no? El 3/4 más el 5/3, ¿no? Sabemos que su mínimo común es 12, ¿no? Y solamente y una vez que tenemos el mínimo común múltiplo, lo ponemos en la parte del denominador y lo vamos a dividir entre el denominador anterior y lo vamos a multiplicar por el numerador. Con esto lo dividimos y con esto lo multiplicamos. Y el resultado se coloca acá, ¿no? En claro ejemplo sería, ¿no? 2 entre 4 es 3 y 3 por 3 es igual a 9, ¿no? De igual manera con la otra fracción, ¿no? 2 entre 3 es 4 y 4 por 5 es igual a 20. Una vez hecho eso, ya lo podemos operar de manera como nosotros conocemos, ¿no? Sería 9 más 20, que es 29, y el denominador continúa, ¿no? Y de igual manera con la resta. Oye, continuemos entonces. Un ejemplo, a ver, un ejemplito, ¿no? Nos dice, hallar la siguiente operación. 12 quintos más 16 quintos menos 1 medio más 3 quintos menos 7 16avos, ¿no? Empleando el concepto anterior, lo que tenemos que hacer es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, hallamos eso, ¿no? El mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil, ¿no? Lo ponemos acá en una línea, todos los denominadores, pues ponemos una línea vertical y vamos a descomponer estos números en una descomposición, ¿no? Vamos a sacarle su mitad, su tercia, su quinta, y así números sucesivamente, ¿no? Hasta obtener 1 en la parte inferior. En este caso, los factores que hemos obtenido son 2, 3, 5 y 8. Entonces, el mínimo común múltiplo o el común divisor va a ser igual al producto de estos factores que hemos obtenido. Solamente multiplicamos, ¿no? 2 por 3, por 5 y por 8 y nos damos cuenta que el común divisor o el mínimo común múltiplo es igual a 400. Muy bien. Una vez obtenido eso, ¿qué habíamos dicho? Fácil, ¿no? Agarramos el mínimo común múltiplo y lo dividimos con los denominadores y lo multiplicamos con los numeradores. Haciendo este procedimiento para cada uno, tenemos 578, 256, 120, 144 y 105. Y los signos que bajan de manera ordenada, ¿no? Muy bien. Operando este resultado o haciendo la operación, nos damos cuenta que sería igual a 753 sobre 240. Y esto, simplificando, si nosotros simplificamos, nos damos cuenta que ambos números tienen tercia, simplificamos y nos queda que es igual a 251 sobre 80. Muy bien, ese sería el resultado. Ejemplo 2. ¿Qué nos dice el ejemplo 2? Vamos a abordar primero. El ejemplo 2 nos dice lo siguiente. Hallar la siguiente operación. 12,32 más 5,2 menos 10 cuartos más 12,2 menos 1 sobre 6. Para hallar esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Podemos convertir la parte decimal o los decimales a fracción o llevar lo que es la fracción a una parte decimal. En este caso vamos a hacer resolvemos de derecha a izquierda, ¿no? Pero vamos a convertir los números que están representados mediante fracciones a decimales. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente vamos a dividir, ¿no? Si dividimos 10 entre 4, fácil, ¿no? 10 entre 4, ¿qué número multiplicado por 4 nos llega cerca a 10? Es el número 2. Ese número 2 se coloca, ¿no? Sería 2 por 4 es igual a 8. Y 10 menos 8 es igual a 2. Ya no se puede dividir más. ¿Por qué? Porque el 2 es menor que el 4. Entonces ponemos una coma decimal y le aumentamos el 0. Entonces ya se convierte en 20. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es dividir, ¿no?, el 20 entre 4. Y eso es igual a 5, ¿no? Por lo tanto, 10 entre 4 es igual a 2,5. Y de igual manera hacemos con el 1 sobre 6.
de igual manera, ¿no? Una vez obtenida el 1 sobre 6, que es igual a 0,166, simplemente bajamos los resultados, ¿no? El 12,32 que baja normal, el 5,2 también, el 10 entre 4 era igual a 2,5, acá lo tenemos, 2,5, y el 1 sobre 6, que era a 0,166, ¿no? Como era un periódico mixto, ¿no? Porque tiene una parte entera y una parte, perdón, un número que no se repite, mientras los otros números que sí se repiten, ¿no? Entonces es un número periódico mixto. Y se coloca solamente su sombrerito, ¿no? Ahora simplemente es cuestión de sumar de derecha a izquierda. Primero sumamos el 12,32 más 5 más 5,2 y es igual a 17,52. Y así sucesivamente resolvemos, ¿no? Y al final, luego sumamos esto, luego operamos esto y al final el resultado nos queda igual a 15,053. Ese sería el resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la siguiente. A la multiplicación de números racionales, ¿no? La multiplicación de números racionales es la operación más sencilla, como dice, ¿no? Solo se basta con multiplicar linealmente cada fracción, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador. Ejemplo, tenemos acá, ¿no? 8 sobre 2, perdón, 8 novenos por 2 tercios. ¿Qué nos dice solamente, no? Multiplicamos numerador con numerador. Multiplicamos, ¿no? 8 por 2, ahí lo tenemos, y 9 por 3, los numerador con numerador y denominador con denominador. Multiplicamos, 8 por 2 es igual a 16 y 9 por 3 es igual a 27. Entonces, el resultado sería 16 sobre 27. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la división de los números enteros. ¿Qué nos dice la división de números racionales, no? El método utilizado para dividir fracciones se le denomina cruzado, ya que se multiplica en cruz el numerador de una fracción con el denominador de la otra. Ejemplo, ¿no? 5 séptimos entre 4 novenos. ¿Qué nos dice, no? Cruzado se multiplica en forma de cruz, o sea, vamos a multiplicar en forma de cruz. Un numerador con un denominador y un denominador con el otro numerador, ¿no? Solamente multiplicamos, ¿no? Sería 5 por 9, que es 45, y 7 por 4, que es 28. Por lo tanto, el resultado sería 45 sobre 28 avos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces pasamos a la resolución de la situación problemática. Vamos a usarlo mediante los 4 pasos de Poila. ¿Y qué significa? Que vamos, no, tiene 4 pasos. ¿Cuáles son los pasos? No? El primer paso es comprender el problema, elabora un plan, aplicamos el plan, revisar y verificar. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer paso a paso para poder determinar, ¿no? Comprendemos el plan. ¿De qué trataba nuestra situación problemática? Nuestra situación problemática trataba sobre la cosecha de los alimentos más importantes de la comunidad. ¿Y qué datos podemos extraer de la problematización o de nuestro problema, no? ¿Cuáles son esos datos? Que se han obtenido 2 y 3 cuartos sacos de papa, 4,21 sacos en total de haba, cebada y trigo, mientras que de oca y mayua se obtuvieron 20 doceavos. ¿De acuerdo? Entonces solamente nuestros datos serían estos de acá o lo que están representados por números, ¿no? Eso sería, ¿no? ¿Y cuál es nuestra pregunta? Nuestra pregunta es, ¿cuántos sacos se obtuvieron en total? ¿Y cuál sería la diferencia si se le agrega 4 décimos sacos de papa y cebada de trigo, ¿no? Entonces, realizamos un plan. ¿De qué manera, no? ¿De qué manera podemos desarrollar nuestro plan? ¿O qué estrategia es la más adecuada? ¿No? Sería representar los decimales a fracciones o representar las fracciones a decimal, como ya les había explicado, ¿no? ¿Y cómo podemos aplicar dicho plan? ¿No? Dividiendo las fracciones o aplicando la fracción generatriz. La fracción generatriz es para convertir los números decimales a una fracción, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos entonces, aplicamos el plan. Representamos la situación problemática mediante una ecuación. Claro, ¿no? Para la primera pregunta nos dice, ¿no? ¿Cuántos sacos obtuvieron en total? Entonces simplemente tenemos que sumarlo, ¿no? Entonces sería 2 enteros
por 3 cuartos más 4,21 más 20 sobre 12. Esa sería nuestra primera ecuación. La siguiente pregunta era, ¿no?, ¿cuál era la diferencia, ¿no?, si se le agregaba, ¿no? En este caso, la diferencia va a ser a lo mismo, pero se le agrega 4 décimos de sacos, ¿no? En esta parte de acá. Se le agrega 4 décimos de sacos de cebada, haba y trigo, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Esos 4 décimos. Y lo vamos a restar porque no dice diferencia, ¿no? Diferencia es la resta contra el valor inicial, ¿no? Muy bien. Entonces, simplemente resolvemos las ecuaciones aplicando la fracción generatriz y fracción mixta, ¿no? Ahí tenemos para la primera. Vamos a aplicar primero para una fracción mixta. ¿Cómo llevamos una fracción mixta a una simple fracción? Simplemente multiplicamos el denominador por la parte entera y lo sumamos con el numerador. En este caso sería 4 por 2 más 3 y sería igual a 11. Y el denominador simplemente se coloca el mismo, ¿no? Entonces, por lo tanto decimos que 2 enteros por 3 cuartos es igual a 11 sobre 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese 11 cuartos solamente lo colocamos, ¿no? Ahora vamos a aplicar lo que es la fracción generatriz para convertir este número a su fracción, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente se coloca el mismo número sin la coma decimal y se le vamos a dividir y lo vamos a dividir con un número, ¿no? Pero ¿cuál es ese número? Primero se coloca el 1 y se le va a agregar tantos ceros como hay en la parte decimal. Como nosotros tenemos dos decimales, el 2 y el 1, se le coloca dos ceros. Si tuviéramos un número más acá, por ejemplo el 1, se le va a agregar un cero más. Si solamente tenemos un solo decimal, en este caso solamente el 2, se le coloca solamente un 0. Pero como tenemos dos decimales, se le coloca el 100, ¿no? Entonces, y si hay posibilidades de simplificar, se le simplifica. Pero si no, no, ¿de acuerdo? En este caso, sería, no se puede, ¿no? Y quedaría lo normal, ¿no? Muy bien, sigamos operando. Y nos queda acá, ¿no? Listo. ¿Cómo sumamos todas estas fracciones? Son fracciones heterogéneas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen diferentes denominadores. Entonces, simplemente hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Hallando eso, es igual a 300. Ahora vamos a dividirlo con los denominadores anteriores y lo vamos a multiplicar con los numeradores. Haciendo esta operación nos queda para la primera fracción es 825, para la siguiente es 1263 y para el último es 500, ¿de acuerdo? Entonces simplemente sumamos todo esto, que es igual a 2588 sobre 300, ¿no? Y dividiendo esto nos damos cuenta que es igual a 8,627. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, la suma o los sacos en total que se obtuvieron es igual a 8,627. Muy bien. Ahora, vamos a hallar la siguiente, ¿no? Que es la diferencia. Para hallar la diferencia, de igual manera, ¿no? Ya sabemos cuánto vale esto. Todo esto valía a 8,262, ¿no? Muy bien. Entonces, simplemente, ¿no? Vamos a convertir el 4 décimos a su fracción, o perdón, el 4 décimos a forma decimal. ¿Y cómo hacemos eso? Lo dividimos, ¿no? 4 sobre 10 es igual a 0,4. Muy bien, ya tenemos ya. Entonces simplemente lo bajamos, ¿no? Esta parte. Este de acá es el resultado de todo esto. Ya habíamos hallado en la operación anterior, ¿no? Y de igual manera en esta parte, ¿no? Todo esto con esto es igual a 8,627. Más 4 décimos es igual a 0,4, ¿no? Por lo tanto, solamente sumamos estas dos partes, que es igual a 9,027, y lo restamos menos el 8,627. Lo restamos y la diferencia es igual a 0,8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta, ¿no? El total de alimentos que se obtuvo es de 8,627 sacos y la diferencia es de 0,8 sacos. Muy bien.
examinamos la solución para el último paso, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 1? La pregunta número 1 nos decía, ¿no? ¿Cuáles eran los alimentos más importantes? Los alimentos más importantes de nuestra comunidad son la papa, el haba, la quinoa, la cebada, el trigo, la oca y la mayo. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta 2? ¿No? El total de alimentos que se obtuvo es de 8,627 sacos y la diferencia es de 0,8 sacos. Muy bien. La pregunta 3. La situación problemática podemos representarlo mediante una ecuación donde haya sumas y restas con números racionales, ¿no? Muy bien. Sigamos, ¿no? Examinando la solución. ¿Y qué pasos seguimos para llegar a la solución de nuestra situación problemática? ¿No? Hemos interpretado nuestra situación problemática, luego hemos identificado nuestros datos, leímos correctamente la cantidad de sacos que se obtuvo en la cosecha y lo expresamos con una ecuación, ¿no? Donde dicha ecuación va a contener números racionales, ¿no? Y con operaciones de suma y resta respectivamente, ¿no? Muy bien. ¿Es correcto los cálculos al usar los números racionales? Sí, porque estamos expresándolo las cantidades obtenidas con números racionales, ¿no? En este caso hemos representado mediante fracción y mediante decimales, ¿no? Muy bien. Para ustedes el reto de la semana es lo siguiente, ¿no? Preparamos un ceviche, ¿no? Que dice lo siguiente. Enrique sabe preparar muchas comidas deliciosas, pero su especialidad es el ceviche. Enrique desea preparar ceviche para su familia y para eso necesita los siguientes ingredientes. 3,5 kilogramos de pescado, 2,5 kilogramos de limón, cebolla, 1,1 kilo y medio, ¿no? gramos y 3 cuartos de lechuga. Y además demás ingredientes, ¿no? Sabiendo que cada kilogramo de pescado cuesta 4,35 soles, el kilogramo de limón cuesta 0,80 soles, el medio kilogramo de cebolla cuesta 1,25 soles y cada lechuga cuesta 1,20 soles. ¿Qué otros ingredientes necesita Enrique para preparar el ceviche? ¿Cuánto gastó Enrique en total? ¿Y cuántos kilogramos de ingrediente utilizó Enrique? Muy bien, eso sería todo. Eso lo van a resolver ustedes. La metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? Hemos aprendido a resolver situaciones problemáticas expresándolo con números racionales. ¿Y de qué forma lo hemos aprendido? Expresando las cantidades en una ecuación con operaciones de suma, resta con números racionales, ¿no? ¿Y de qué manera nos sirve en la vida cotidiana lo que hemos aprendido? ¿no? Las cantidades que nosotros obtengamos podemos expresarlo mediante los números racionales, ¿no? Y de esta manera podemos encontrar la suma o la diferencia, ¿no? De acuerdo a la condición que nos dan. Conclusiones. ¿Por qué es importante expresar las cantidades con números racionales? Es importante porque nos permite obtener la suma, la diferencia, la multiplicación, la división de cantidades grandes, ¿no? Que están representadas por fracciones o por decimales. ¿Y qué son los números racionales, no? Es el cociente de dos números enteros y se pueden expresar mediante fracciones o decimales. ¿Para qué sirven los números racionales? Para poder calcular la suma, resta y otras operaciones, ¿no? Expresándolo mediante fracciones o decimales, ¿no? Para que el cálculo sea más sencillo, ¿no? Una vez que nosotros tengamos nuestros números, ya podemos operarlo, ¿no? Muy bien, eso sería todo, chicos. Si tienen alguna duda, aquí los dejo mis datos personales. No duden en llamarme o en escribirme. Eso sería todo. Gracias por su atención.